hablar primero sobre la importancia de los movimientos en masa para el desarrollo del paisaje y diferentes ecosistemas de alta montaña. Y después voy a enfocarme a dos casos que hemos estudiado en muy detalle en Cordillera Blanca para mostrar los efectos de reducción de los glaciares a la estabilidad de diferentes tipos de taludes. Este slide muestra una mapa de inventarización de deslizamientos que hemos hecho cerca de la ciudad Carhuaz. Nos da una idea de la cobertura de los deslizamientos en el paisaje en Cordillera Negra, tal como a pie de la Cordillera Blanca. Eso nos muestra la importancia de estos procesos para ecosistemas y también para la peligrosidad o los riesgos en estas zonas. Los deslizamientos en alta montaña tienen diferentes formas. Acá arriba podemos ver un deslizamiento muy claro de Cusco, que tiene una escarpa bien hecha. Otros tipos que no afectan tanto el paisaje, pero más afectan en la profundidad, el macizo rocoso, se muestran en la morfología como escarpes o también como escarpes grandes en las crestas. La importancia de estos procesos se muestran en Machu Picchu, donde hay algunas hipótesis que esta forma que podemos observar acá se desarrolló con diferentes etapas de deslizamientos, y acá este talud rocoso bien inclinado es una escarpa muy antigua de algunos de estos deslizamientos. En esta foto podemos ver que la geología, estructuras, acá hay una falla o fracturamiento de las rocas, forman una base para la ocurrencia de estos procesos. También el material débil para transportar por la gravedad es un factor muy importante para la ocurrencia de movimientos en masa. Entonces, primero tenemos que entender que los deslizamientos dependen mucho de las propiedades de las montañas y que también afectan y cambian estas montañas. Uno de proceso que podría cambiar mucho el paisaje de las montañas altas son deslizamientos o movimientos en masa. En este caso es un flujo que podrían formar un dique natural de algunas lagunas. Este proceso es muy importante como conecta los procesos peligrosos de las laderas con el sistema hídrico de las montañas, y ambos sistemas de ladera tal hídrico se afectan y podrían provocar algunos procesos peligrosos. En Cordillera Blanca han identificado más que 50 eventos así. En 50 lugares tenemos movimientos en masa que han bloqueado los valles, y en la mayoría se han desarrollado algunas lagunas. Y estos procesos de ladera son tan importantes y tan claros que todavía en las leyendas de los antecedentes de las culturas pre-incas podemos buscar una descripción muy científica, muy precisa de la formación de lagunas por el movimiento de deslizamiento. En esta leyenda son dos dioses que luchan, y uno es una precipitación, lluvia, otro tiene forma de fuego, y el dios que tiene la forma de lluvia provoca un deslizamiento, y la agua de la laguna que se empezaba a formar mata el otro dios, el fuego.
Y podemos ver en este dibujo de ICIMO de una organización de Himalayas que esta descripción está muy precisa y desde el punto de vista de la ciencia. Pero nos no interesan tanto las leyendas como el futuro de las montañas. Y aquí tenemos una comparación que nos da una idea cómo se va a desarrollar el futuro. Acá es un glaciar Arteson Raju que en la foto de 2006 ya se desapareció. Y el retrogreso de este glaciar han cambiado mucho las condiciones de estabilidad de toda esta ladera rocosa. Y estos son los procesos que podemos observar en todas las altas montañas en el mundo donde hay glaciares. Y los procesos incluyen distribución de la tensión o cambios en la distribución de la tensión dentro de las laderas. También el retroceso glaciar produce material que se puede movilizar con movimientos en masa. Durante este retroceso glaciar podemos observar cambios o degradación del permafrost que a veces sirve como un detonante de estos movimientos. Y también podemos observar cambios en las características de las rocas. Las rocas que fueron afectadas con un glaciar y el glaciar se reduce, tienen mayor permeabilidad para la agua, entonces la agua puede infiltrar mayor profundidad y también la resistencia de estas rocas al movimiento se disminuye. ¿Por qué hablar sobre las lagunas y los deslizamientos en Cordillera Blanca? Acá podemos ver que la mayoría de las inundaciones de las lagunas altoandinas en Cordillera Blanca se produjo por caída dentro de estas lagunas. Entonces, la relación de la estabilidad de los taludes está muy cerca de los peligros de inundaciones de estas lagunas. Y podemos considerar que los movimientos en masa no son solo procesos que afectan mucho el paisaje y su desarrollo y afectan los ecosistemas, pero también sirven como iniciación de cadena de algunos procesos todavía más peligrosos que son los movimientos mismos. Y con una proyección de número de nuevas lagunas en Cordillera Blanca, podemos entender que este problema de la combinación de estabilidad o inestabilidad de taludes y las lagunas se va a aumentar. Entonces, la peligrosidad de estas cadenas de procesos en el futuro puede ser más grande. Antes de llegar a estos casos en detalle, voy a hablar un poquito sobre los factores detonantes de movimientos masa en las altas montañas. Cada de nosotros sabemos que los deslizamientos se provocan con las precipitaciones. Y es verdad, podemos ver que en Cordillera Blanca se han desarrollado varios 100 de estos movimientos durante 40 años y que la mayoría de estos eventos tiene una relación fuerte con el fenómeno El Niño, que está aportando mayor cantidad de precipitaciones a esta zona. También cuando observamos la ocurrencia de estos movimientos en masa durante el año, podemos ver que la mayoría de estos eventos ocurren al final de la temporada de lluvias. Pero Cordillera Blanca es una zona sísmica con la alto peligro de obtener sismos grandes. Y de la historia del sismo 70, sabemos que durante un solo sismo se produjo varios miles de deslizamientos. Entonces, sí, las precipitaciones, como ocurren cada año y provocan
deslizamientos cada año sí tenemos que considerar, pero no podemos olvidar a los sismos, porque los sismos provocan mayor cantidad de estos deslizamientos y además a veces o muchas veces los deslizamientos que se producen durante sismos tienen gran magnitud que los deslizamientos que están relacionados con las precipitaciones. Un ejemplo son dos eventos de Huascarán Norte. El primero hubo en 1962 y sí fue un evento bien grande que sepultó la Ranraica, pero este evento no tenía relación fuerte con sismos, no hubo sismos. 8 años después hubo un sismo grande y el evento se produjo de la misma zona, pero con magnitud muy más grande que el anterior. Eso es un ejemplo que la peligrosidad de los eventos relacionados a los sismos es muy alta. Y tercer detonante que ya empezamos a observar y que ya tenemos evidencias de otros lugares del mundo es cambio climático o las temperaturas altas asociadas con este proceso. Y estas temperaturas afectan el permafrost y con su degradación, la resistencia de las rocas en las partes más altas, cerca de las cumbres, baja y entonces se pueden producir deslizamientos y eventos muy peligrosos. Ahora voy a hablar en detalle sobre dos tipos de deslizamientos, porque el ambiente que está afectado con los glaciares viene desde el valle hasta las cumbres. Y cada parte de este ambiente tiene propiedades un poco diferentes. Primero voy a hablar sobre la estabilidad de las morenas, que en Cordillera Blanca muchas veces forman taludes de altura de 80-100 metros y parecen muy débiles para producir deslizamientos. El lugar de nuestro estudio fue Palcacocha, arriba de la ciudad de Huaraz, cual produjo un aluvión muy grande en 1941. Con este aluvión se casi vació toda la cuenca de esta laguna y los pendientes morénicos estaban expuestos. Y en 2003 se produjo un evento importante que provocó un oleaje de impacto más de 12 metros de altura y con esta oleaje se produjo una inundación pequeña, pero han afectado mucho la boca toma de agua potable para Huaraz. Hemos hecho un mapeo geomorfológico de esta zona en detalle y acá esta parte podemos ver la zona de deslizamientos de 2003 y dentro de esta zona hay un flujo del material morénico y en su cabecera hay una fuente de agua. Y esta agua que sale durante toda la temporada de sequía viene de una corriente de los picos más altos y se convierte en esta parte en una corriente subterránea. Y pensamos que aporte de esta agua con las lluvias fueron detonantes del deslizamiento de 2003. Nuestro trabajo fue en este deslizamiento más pequeño y hemos estudiado en detalle sus características. Primero, hemos usado una geofísica para ver e identificar la superficie de ruptura y podemos ver que está bien plana. Acá estas partes blancas son fisuras abiertas en el material morénico que facilitan infiltración de agua en el mismo. Hemos tomado varios kilos de muestra de suelo y
con su procesamiento en el laboratorio podríamos tener características de sus propiedades al respecto de la resistencia y hidrología. Y podríamos ver que el ángulo que nos indica la resistencia para desplazarse de todo este material usando diferentes tipos de trabajos en el laboratorio es como desde 40 hasta 42 grados. Y eso es muy interesante porque el pendiente, la inclinación del pendiente en esta parte arriba es como 55 grados. Entonces, no se necesita calcular el factor de estabilidad para saber si este material no puede hacer pendiente tan inclinado. Y sabemos esto, estuvimos buscando qué otros factores podrían aumentar la resistencia del material morénico a desplazarse. Y hemos identificado las estructuras sedimentarias. Como se ve, esta roca muy grande, las estructuras están paralelas de la superficie externa del talud morénico y si se va a producir un fracturamiento, un desplazamiento con esta superficie, tiene que cortar todos estos sedimentos. Otra cosa que hemos observado son bloques que están muy compactados y que también aumentan la resistencia del movimiento porque no dejan mucho espacio para producirse estos movimientos. Además, hemos identificado que el material fino de la morena tiene una cementación mineral y también hemos medido la succión todavía durante la época de sequía y esta succión también aumenta la resistencia de este material para desplazarse. Todos estos factores hemos puesto como una cohesión a los cálculos de estabilidad y hemos hecho varios escenarios al respecto de la saturación del material y la ocurrencia de los sismos para ver cómo es la estabilidad de estos taludes. En este gráfico representamos los resultados para ver los efectos de reducción del glaciar. Hemos empezado con el nivel de glaciar acá arriba y poco a poco hemos reducido hasta este nivel, hasta 25 o 38 metros, y con esta altura del pendiente ya hemos obtenido los factores de estabilidad bajos que nos indican que el pendiente de la morena, cual está 25 o 38 metros arriba del glaciar, está muy débil para desplazarse. Entonces, esta reducción de algunos 40 metros del glaciar ya facilita la ocurrencia de los deslizamientos. Entonces, considerando que esta ladera fue estable desde 1941 sin glaciar, nos indica la resistencia de este material para producir deslizamientos. Además que dentro de estos años ocurrió un terremoto de 70 que no afectaron o produjo mayor desplazamientos en esta morena. Recién estamos trabajando en un grupo con mi amigo Adam Emmer y en la morena del glaciar Kinzl hemos identificado varios deslizamientos y comparando la morfología tenemos una hipótesis que estos deslizamientos se produjo cuando el pendiente sin glaciar tenía la altura de 30 metros, que es casi la misma altura que hemos obtenido en Palcacocha, y eso nos indica que si el soporte de glaciar tiene una importancia para iniciar estos movimientos. Para concluir con la morena de Palcacocha, podemos ver que los factores responsables para
ocurrencia del deslizamiento 2003 son factores estáticos precondicionantes, donde vienen las propiedades mecánicas y mineralógicas de la morena, su topografía y estratigrafía sedimentaria. Todo esto no se cambia por los efectos de cambio climático. El cambio climático afecta la deglaciación, cual en este lugar no tenía tan gran importancia, porque sí con la reducción de 30 metros de glaciar ya podemos ver que hay condiciones buenas para iniciar los deslizamientos. Y los detonantes, es importante, todos estos detonantes podemos relacionar con cambio climático, pero no es suficiente las precipitaciones, pero también el aporte de agua subterránea. Entonces, el deslizamiento de 2003 se produjo en un lugar muy único comparando los restos. El otro caso que quiero comentar es el deslizamiento de la roca en Safuna Alta. Este evento se produjo en 2002 y provocó una oleaje muy grande de 100 metros, pero felizmente el talud morénico no se rompió y la inundación no fue tan grave. En este lugar podemos ver que fue afectado con varios avances y varios retrocesos glaciares durante los últimos 1000 años. Entonces, las propiedades de esta roca están muy afectadas con los efectos de glaciación. Gracias a las informaciones de archivo, estas fotos, tal como las fotos aéreas, podríamos ver cómo fue la topografía y la roca antes que se produjo este deslizamiento. Eso es un caso muy raro porque en la mayoría de las montañas gente no ha tomado las fotos de las laderas que después se cayó como un deslizamiento. Ahora acá podemos ver que toda esta parte que se cayó en 2002 es una roca y que antes de producirse este deslizamiento grande, hubo otro deslizamiento más pequeño que han cambiado las condiciones de esta parte. Eso es una imagen recién y nos puede dar la idea. Acá arriba se produjo el deslizamiento y acá abajo todavía es la lengua del glaciar. Y podemos ver que la lengua no afecta directamente la zona de iniciación del deslizamiento, solo soporta una parte de la acumulación abajo que no tiene importancia para la iniciación de este movimiento. También, no sé si se puede ver, acá es una pequeña cresta morénica y eso nos muestra que después del evento la lengua glaciar han avanzado algunos 40-50 metros produciendo esta pequeña morena. Los trabajos en campo se enfoca obtener las mediciones de estructuras y caracterizar la calidad de la roca. Para la calidad de la masa rocosa hemos usado algunos métodos que están bien hechos y se usan mucho y hemos identificado que la roca está en malas condiciones. También hemos visto que la roca está muy fracturada, entonces hemos hecho mucha fuerza para entender la resistencia de las fracturas a los movimientos. Hemos usado una prueba de inclinación para medir los ángulos cuando se desplaza dos rocas. Después en el campo hemos estimado las características de las fisuras usando este Joint Roughness Coefficient y hemos tomado varias mediciones de la estructura. Estas mediciones de estructura de roca eran muy importantes
porque acá podemos ver una foliación que está paralela con estas formas, estas crestas, y también está paralela con la escarpa principal de este deslizamiento y tiene inclinación casi de 90 grados. Hemos identificado otras fisuras que tienen menos inclinación y bajan a la dirección de la laguna. Estos dos fracturamientos nos determinan la superficie de ruptura de este deslizamiento. Para las primeras calculaciones de estabilidad hemos hecho un perfil topográfico en esta parte y juntando toda esta información hemos producido un modelo geológico. Y pienso que este modelo es el más importante para entender y para hacer buenas calculaciones de estabilidad de cualquier talud. En este modelo podemos ver la morfología y estos dos fracturamientos que nos delimitan la masa de la roca que podría caerse de esta talud. Este sirve mostrar la importancia del trabajo en el campo, porque antes de irnos a este lugar hemos evaluado diferentes fotografías y hemos identificado solamente los fracturamientos subverticales, esta foliación. Pero desde las fotografías no podríamos identificar otro grupo de las fracturas que en realidad están más importantes para estabilidad de esta zona. Y si no fuimos al campo, vamos a obtener un modelo geológico malo y los cálculos van también a darnos resultados malos. Con esto hemos calculado los efectos de retroceso glaciar a este talud. Acá es el mismo modelo geológico, solamente hemos puesto el glaciar en su nivel en el año 1948. Y eso nos han cambiado mucho la posición de superficie de ruptura, cual estaba más arriba en el siglo pasado, y también la masa de roca que podría desplazarse estaba menos. Y eso nos da resultados que la estabilidad de este talud con el nivel de glaciar en 1948 está mejor. Acá abajo tenemos los factores de seguridad para diferentes escenarios y en todos podemos ver que la estabilidad con el glaciar es mayor que la estabilidad sin este glaciar. Entonces, también en este caso podemos ver que el retroceso del glaciar han afectado mucho la estabilidad de este talud. En este caso, los factores precondicionantes es el tipo y estructura de las rocas, porque si vamos a tener la misma historia de glaciación y la misma topografía en diferentes tipos de roca, con estructuras diferentes, no vamos a obtener este deslizamiento. También las condiciones condicionantes, uno de estos es muy más importante, es la deglaciación o los ciclos de glaciación y glaciación que han cambiado la topografía de esta parte y también han afectado los procesos de meteorización de la roca y ocurrencia de las fracturas. En este caso, los detonantes no sabemos muy bien, porque esta zona está muy alejada y no tenemos datos sobre precipitaciones. Sabemos que no hubo un sismo que produjo este deslizamiento, pero todavía no sabemos qué otro factor podría ser. Al respecto de deslizamiento más pequeño que hubo probablemente en 1995, sí podemos ver en los datos históricos que se produjo por mayor precipitaciones. El tercer grupo de los movimientos en masa, que son muy importantes y tal vez muy peligrosos,
para el ambiente de las montañas son los movimientos que se producen en las partes más altas. Lamentablemente, en este caso, todavía no tenemos mucha información y sabemos solamente que hay algunos eventos como en Hualcán 2010 que se podrían relacionar con la degradación del permafrost, pero es una hipótesis, es una buena hipótesis, pero como no tenemos los datos del campo, está difícil todavía ser cierto si esto fue este detonante. Ya hemos llegado a las conclusiones y la primera conclusión que no me alegra mucho es que los efectos del cambio climático que se manifiestan como deglaciación o la reducción de los glaciares y aumento en las precipitaciones no son directos o no podríamos relacionar muy directo con los movimientos en masa. Uno de estos es que hay otros factores que podrían afectar o que afectan la ocurrencia de los deslizamientos como sismos o efectos de ciclos de glaciación y deglaciación antecedentes y todas las condiciones recién del lugar. Otra conclusión es que los efectos del cambio climático para los movimientos en masa se necesitan considerar juntos con los cambios ambientales de los ecosistemas y también del paisaje. Porque el clima afecta mucho los ecosistemas que se van a cambiar y esto va a producir otras nuevas condiciones de la estabilidad de los taludes y puede contribuir a la mayor ocurrencia de los deslizamientos en el futuro. Y acá viene también el tema de cosecha de agua, porque no solo los procesos naturales pueden afectar la estabilidad de los taludes, pero también las medidas antrópicas para infiltrar más agua o sostener más agua en las laderas o en las montañas altas podría afectar estabilidad de algunos taludes. Y que se necesita más son evidencias directas de estos efectos de cambio climático a los movimientos en masa en las montañas altoandinas. Y pienso que con este podríamos concluir y voy a agradecer mucho sus preguntas. Gracias.